Le preguntaron en una reunión de pastores a un seminarista, oye, ¿cuántos miembros hay en tu congregación? Y entonces él contestó, somos 15 y medio. Ah, entonces son 15 adultos y un niño. Y dijo, no, son 15 niños y un adulto, porque los niños todavía pues tienen toda una vida y ya los adultos pues ya nada más como la mitad. La siguiente, por favor. En el año 2007, Carlos Ramos publicó un artículo en la Red Latinoamericana de Liturgia titulado El lugar de los niños en el culto cristiano. Y en este artículo reflexiona el autor sobre el tema de los niños en el culto. Y hace el siguiente análisis. Primero dice, los niños, dice, están experimentando en el culto algo que la iglesia está viviendo como centrismo o adultocentrismo estructural. ¿Qué quiere decir esto? Que la cultura de la iglesia promedio, considera a los adultos como modelo de espiritualidad completa, mientras que a los niños se les ve como el futuro en lugar del presente de la comunidad. Esto promueve prácticas que los segregan invisiblemente en los cultos principales. Segundo, hay una exclusión durante la predicación, porque hay iglesias donde cuando ya vamos a empezar el sermón, todos los niños afuera, no váyanse a otro lado. Bueno, aquí no es así. En lugar de integrar a los niños en el mensaje y la liturgia, muchas iglesias los retiran antes de la predicación o lo relegan a escuelas, adaptándolas infantiles para ellos, como si ellos no pudiesen participar del culto. En el punto número 3 dice, hay un sentimiento que se va formando en los niños de no pertenencia. Van memorizando desde pequeños que la predicación no es para ellos. Se sienten ajenos, se les enseña que no pertenecen al espacio de la liturgia, reforzando su alineación espiritual. Y vaya que hay lugares donde sí los niños toman Santa Cena. Aquí no. Cuarto, y hay un mal adoctrinamiento porque dejamos a los niños, los vamos dejando en cuestiones de doctrina y de espiritualidad. Y entonces, eso es lo que dice este autor, para hablar de cómo la iglesia mantiene como fuera del culto y la liturgia a los niños. Pero como padres, nos preocupa tanto el futuro de los hijos, que uno dice, bueno, que cuando mi hijo crezca, no sea parte de Dios, no sea parte de la iglesia, pero no nos damos cuenta que el presente de su niñez, tiene un sentido muy grande, muy especial, porque incluso si hablamos de enseñanza, ellos aprenden más que nosotros. ¿Sabían eso? Hay un estudio que se hizo en los años 60 porque un autor, un pedagogo húngaro, dijo, ¿cómo pueden aprender mejor mis alumnos adultos? Porque habían salido estudios que decían que un niño aprende 25 veces más que un adulto. Y es que esto porque los niños utilizan sus dos hemisferios cerebrales, mientras que el adulto es más racional, solamente utiliza uno. Bueno, no son el futuro. Nuestros hijos, desde el tema que lo vamos a ver el día de hoy, tienen mucho que ver
con Él presente, aunque como iglesia evidentemente no lo alcanzamos a ver. Hermanos, Jesús dijo, y aquí tenemos en la lectura que se acaba de hacer, que quisiera que lo leyéramos juntos, capítulo 18 de Lucas, de los versículos 15 al 17. Porque sin duda que hay pasajes cortos, pero con un mensaje muy grande. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará a él. ¿O en él? Podemos imaginarnos, Jesús está predicando y de pronto llegan los padres para que sus niños pequeños sean bendecidos. Y entonces Jesús de pronto aparece en escena para detener a los padres, para sancionar a los discípulos o a los apóstoles que estaban limitando a los padres para que trajeran a sus hijos y ser bendecidos por Jesús. Y entonces en estas palabras vemos no solamente un Jesús tierno o un Jesús amoroso. Hermanos, este es el centro de la teología del pacto. Es una doctrina activa. Estamos mirando en estas palabras una doctrina fundamental de la vida cristiana, la teología del pacto. Hoy particularmente tenemos dos actividades infantiles, vamos a decirlo así. La primera, pues es porque es el cierre también de la escuela bíblica de vacaciones. Una actividad donde pues los niños escucharon, aprendieron la palabra de Dios. Pero la segunda actividad es que se va a bautizar Lucas. Quiere decir que sus papás, Eunice, nuestro hermano Alfredo, han traído a su pequeño para ser bautizado. Nosotros somos parte de esta celebración. Por lo tanto, quiero hablarles de nuestra responsabilidad, pero también es un gran privilegio. Los hijos, hay padres tal vez nuevos, en este caso estamos hablando de Freddy y su esposa, son padres nuevos. Hay otros padres ya más recorridos. Ya hay otros ya todavía más veteranos. Pero yo deseo, hermanos, con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, que cuando salgamos de aquí tengamos una plena conciencia que la fe no comienza en la iglesia, que la fe no es de la escuela de formación cristiana, que la fe es cuestión del hogar. ¿Quieres poner la primeritita? Así, este es el título, miren. Bueno, no se alcanza a ver muy bien ahí, pero dice, la fe comienza en casa. Ahora sí, regrésale, por favor. En primer lugar, siguiendo este tema, quiero dividir estas palabras de Jesús. Y lo primero es cuando dice, dejad los niños venir a mí. Los hijos, en primer lugar, la siguiente, por favor. Ajá. Los hijos sí importan. Son muy importantes en el reino de Dios. La siguiente, por favor. Porque lo que nos está narrando en este contexto, Lucas, que miren, así también se llama Lucas, el hijo de nuestro hermano, Lucas. Igual va a ser médico, ¿eh? Este es médico, este autor es médico.
Lucas está narrando este episodio de cómo las personas traían a sus hijos, pero los apóstoles reprendían a la gente. Entonces quiero que veamos en estas tres figuras. La primera imagen es a los padres trayendo a sus hijos. La segunda imagen, lo que hace la estructura eclesiástica, se ofende y rechaza a los niños. Pero la tercera imagen es lo que Jesús hace y el mensaje que nos da particularmente en estas palabras. Dejad a los niños venir. A mí es una afirmación que muchos han olvidado, que los niños son fundamentales. Y cuando digo fundamentales, no le estoy haciendo el favor a los niños. Porque vamos a describir lo que enseña la Biblia respecto a los niños en la posición del reino de Dios. El valor espiritual que Jesús reconoce es porque no es del pueblo ignorar, del pueblo, en este caso el pueblo judío, ignorar cuál es el papel de los hijos dentro del pueblo de Dios. Este valor está o es muy intrínseco porque si vemos Éxodo capítulo 6, versículos del 7 al 8, encontramos lo que se conoce como la teología del pacto. No me refiero, para que no vaya a haber una confusión, porque hay algo que se llama dispensacionalismo, que habla de varios pactos en la historia de la iglesia o de la Biblia. No me refiero a eso, me refiero al pacto particular que Dios hace con una familia que se convierte en un pueblo y que posteriormente, cuando viene el Evangelio, nosotros venimos a ser parte de ese pueblo, que es el pueblo espiritual, el pueblo de Dios, somos también nosotros. Y en Éxodo capítulo 6, versículo del 7 al 8, claramente Dios le dice a su pueblo: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Si quisiéramos entonces definir en qué consiste la doctrina del pacto, es en estas palabras que dice Dios: yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿Qué sucede allí? Conocer la Biblia, conocer la doctrina, pues nos influye en la manera en que nosotros nos relacionamos en cuestión de la fe con los hijos y también en las decisiones que tomamos con relación a ellos. Porque el reino de Dios no solamente no excluye, sino está fundamentado en los hijos. En Génesis capítulo 17, versículo 7, cuando Dios llama a Abraham para formar su pueblo, y de ahí viene el pueblo judío, porque recordemos que pues no existía la tierra judía, ni existían pues esa forma que encontramos ya en la Biblia, porque Abraham fue llamado para salir de Ur de los Caldeos, lo que es la Babilonia antigua, para que fuese nómada por un tiempo, porque iba a recibir una tierra donde él se reproduciría tanto que llenaría ese pueblo. Entonces Dios, cuando hace este pacto con él, le dice: voy a poner una señal que será la señal de nuestro pacto. ¿Cuál es? ¿Un templo? No. ¿Una cruz? No. ¿Una Biblia? No. ¿Cuál es la señal del pacto? La circuncisión. Un pedazo del cuerpo, un pedazo de pellejo. Esta es la señal. Y esa, pues obviamente era de su bebé, de su niño. Porque todo niño que nace debe venir a los 8 días para ser circuncidado. El pacto está basado en una señal que se aplica en un bebé. La siguiente, por favor. Hay un pasaje en la Biblia en el que esto cobra mucho sentido. Resulta que
Cuando el pueblo de Israel estaba siendo oprimido en Egipto, Dios aparece a través de una zarza que no se consume en el monte, y el monte Horeb. Llega Moisés y entonces Dios le dice: voy a enviarte a liberar a mi pueblo. Ya sabemos, ¿no? Capítulo 3 de Éxodo, todo ese proceso del llamamiento de Moisés y que él no quería. Después, bueno, dice: sí, sí voy. Y bueno, él ya viene con una misión sobre sus hombros. Viene a rescatar al pueblo de Israel. Pero resulta que en el camino un ángel le sale al encuentro con una espada y lo va a matar. Y de esto hemos hablado, porque es que Moisés, que ha sido llamado a una gran tarea, de pronto Dios lo detiene en un paraje y le dice: te voy a matar. Imagínense Moisés: pues si aquí quedamos, ¿voy a ir a liberar el pueblo o no? No, pues te voy a matar. ¿Por qué me quieres matar? ¿Por qué? Pues porque no estás siguiendo la señal de mi pacto. Entonces Séfora toma a su bebé, toma un pedernal, circuncida a su hijo, y entonces el ángel dice: podéis ir en paz. Y esto nos hace pensar lo importante que era para Dios la forma en que Moisés se integraba a esta tarea en la convicción del pacto con su familia. O sea, ya vamos aquí, Señor, ya viene aquí Séfora, venimos pues trayendo lo necesario, sí, pero no lo has circuncidado. Entonces había una tarea, había una dirección, había tal vez una voluntad, pero resulta que en el pacto de Dios lo importante no era ni Moisés ni su mujer, era el niño, el bebé. Ahora resulta que el bebé fue quien los liberó, porque se tenía que dejar, y si no se dejaba, bueno, todo tuvo que ofrecer partecita de su cuerpecito para que lo soltara el ángel. Miren que tiene una enseñanza para nosotros, porque a veces venimos con mucha voluntad, eso no es lo que importa. Alguien dice: no, lo que a Dios le importa es la buena actitud. No. Lo que a Dios le agrada es la obediencia, no la actitud de las personas. Sí, porque la voluntad puede ser muy voluble. Hoy queremos, mañana no queremos. Hoy yo no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? Hoy no tengo ganas. Y si no voy de ganas, a Dios eso no le agrada. Bueno, la Biblia dice: con ganas o sin ganas, tú tienes que ir o tú tienes que guardar el día. Pongo en el centro a la figura infante, tan importante, relevante, que nada podría incluso tener sentido sin el tema de los niños. En la Biblia encontramos que Dios se presenta como el Dios de Abraham, como el Dios de Isaac y como el Dios de Jacob, el Padre, el Hijo y el Nieto. Y también encontramos las palabras del apóstol Pedro en el primer discurso, que cuando la iglesia en Hechos de los Apóstoles comienza a multiplicarse, porque para vosotros, dijo Pedro, es la promesa, y también para vuestros hijos. Dios se presenta, hermanos, entonces en la Biblia, sí, como esta señal. De tal manera, cuando Jesús ve que están sacando a los hijos, imagínense, ahí están los adultos traen a sus bebés y los apóstoles sacan a los niños. Imagínense a Jesús: si supieran que no son ustedes los adultos, esto vale por los hijos. El pacto de Dios, la promesa, no es solo para el adulto, es para los hijos, es para las generaciones. Dios tiene un llamado muy especial y este mensaje es directamente para nosotros. Dejad, concientizar sobre la conducta
que tenemos a veces las iglesias, esto es, hermanos, muy triste. Porque hay iglesias, a ver ese niño que está dando lata, por favor, a ver, diáconos, y ahí tienen que amagar al chavito para que no esté jugando, y yo lo he visto, hay iglesias que eso hacen. Vamos a dejar que los niños pasen a su clase porque están haciendo mucho ruido. Hay iglesias que eso hacen. A ver, niño, ya calla tu mamá. Yo he escuchado eso, de veras. De tal manera que los adultos llegamos a sernos intolerantes con los niños y simplemente los queremos sacar. Pero no es la única forma. El modelo social de la infancia es un modelo social, y hablo de la parte social, porque de pronto decimos, pero así están los niños aquí, miren. Digo, porque sí los tenemos en el culto vespertino, pero hay quienes dicen, no, es que los niños no escuchan, y menos que si va a predicar el pastor, que se tarda mucho. Bueno, pero a veces yo hago preguntas, ¿y quién creen que contesta? Y si se dan cuenta, ¿por qué no contestan los adultos? A ver. Pero entonces yo digo, los niños me están siguiendo. Pero pedagógicamente se ha dicho que a veces los niños no tienen la capacidad para escuchar, sí, y que se aburren. Bueno, creo que esto tiene que ver mucho con la parte de la educación que le damos. Es un llamado, sí, a nosotros como iglesia, pero no solamente nosotros como iglesia. Yo creo que esta iglesia debe tener ese sentido hacia los niños, porque son una figura central, ya lo vimos. En segundo lugar, hablemos de esos obstáculos que se llegan a presentar. Dice en el versículo 16, no se los impidáis. Qué triste es que Jesús nos diga o nos reproche que los adultos somos un estorbo, somos un impedimento para que los hijos o para que los niños se acerquen. Y creo que por lo menos podríamos pensar en tres formas o tres aspectos en los que los adultos cometemos esto. Empecemos con los padres. En Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9, claramente dice, ¿cómo dice? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas cosas que yo te mando hoy, se las repetirás a tus hijos, estando en el camino y estando acostados y al levantarte en todo momento. Los padres, de alguna manera, de forma omisa o de forma de comisión, somos responsables por la fe de nuestros hijos. Ahí están los papás, vamos a recordar esa escena, ahí están los papás, ahí está Jesús, a ver si bendice a los niños, y entonces traen a sus niños. Ya también en la cultura judía, lo habíamos escuchado, me parece que la semana pasada en uno de los sermones, los judíos no tomaban muy en cuenta a los niños ni a las mujeres. Cuando incluso se contabilizaba en la multiplicación de los panes, ¿cuántos comieron? 5,000. Y dice ahí, sin contar mujeres y niños, porque no se contaban. No eran tan tomados, pero ahí estaban, como parte de. Entonces traen a sus hijos para ser tocados y ser bendecidos por Jesús. Pero los apóstoles, a pesar de que se los impidieron, ellos no se apagaron
aunque aparece Jesús, ellos trajeron la bendición para sus hijos. Así debemos ser nosotros con nuestros hijos. He conocido durante toda mi vida, que he estado en la iglesia, familias que por sus hijos no van a la iglesia. Sí, que por sus hijos no van a la iglesia. Porque en algún momento, pues los hijos, pues los niños son los niños. Imagínense un niño que esté así, sin reírse, o un niño que esté sin brincar, pues es un niño que está enfermo. Y a veces, ante la reacción de la iglesia, una reacción intolerante, porque a veces no necesitamos que vengan las figuras de adelante, sino empiezan, shh, shh. ¿Ya me han escuchado eso, no? Hay en todos lados, en una clase, en donde sea, no nada más aquí, ¿eh? No vayan a decir, no, sí, esa iglesia está muy mal. Esas dos partes, hay gente que es intolerante y empieza, shh. Están platicando y shh. Y uno se siente ofendido, ¿eh? A veces aquí, en la iglesia, como somos un grupo social, todos los grupos sociales pues somos complicados y tenemos de todo. O sea, no siempre vemos a la gente contenta, ¿no? Ya cuando la vamos conociendo en sus diferentes facetas. Y hay gente que ha sido grosera y regaña a un niño. Y si papá que está bien, se lo regañan a él. Entonces hay gente que se siente ofendida y se va de la iglesia. Qué difícil, porque yo creo que nos encontramos con muchos nos para que nuestros hijos vayan ocupando un lugar, ya sea en la escuela, con los amigos, con la familia, aquí en la iglesia. Un fenómeno que es muy constante es que muchos niños son sacados de las escuelas porque les hacen bullying. Se lo llevan a otra escuela y también le hacen bullying. Se lo llevan a otra escuela y también le hacen bullying. En una ocasión llegó a mi consultorio una persona así, es que me lo corren de todas las escuelas. ¿No se ha puesto a pensar que a lo mejor no son las escuelas? La actitud de papá era, no, pero mi hijo tiene que encajar, y sí, gracias a Dios ahora es todo un profesionista, muy destacado, por cierto. Pero ¿qué pasa cuando de repente le hacen un feo a tu hijo? ¿Cómo se sienten? A ver, ¿cuántos papás hay así de que a mis hijos no los toquen? A mí, hazme lo que quieras, pero a mis hijos no los toques. A ver, ¿cuántos hay? Sí, hay hasta 1, 2, 3, ¿no? No. Dice, ya lo sabe, ya lo sabe. Está bien, amor y paz con todos los niños. Pero necesitamos un carácter fuerte porque a veces vamos a encontrar ese rechazo y necesitamos seguir insistiendo. Hermanos, nada nos debe apartar del evangelio y menos un mal comentario o una crítica. Al contrario, hay que estar a pesar de eso, porque tampoco les puedo prometer de que ustedes traigan a sus hijos y aquí puro amor. No. Se descuidan tantito y mi hot dog ya bailó. Cuando no oramos con ellos, cuando no les hablamos de la Biblia, de Dios, de lo que creemos, cuando no les mostramos el amor de Cristo, estamos omitiendo y somos responsables al no mostrar el amor de Dios. ¿Qué será peor? ¿Una mala dirección o el silencio? Porque también vivimos en un momento en nuestra sociedad en que los niños difícilmente vienen solos. A lo mejor estuvimos en un momento en el que llegábamos, pues cada quien llegaba a la escuela y ahora ya lo bajan del Uber o ya baja del carro, ¿no? O ya llega en su motito. A lo mejor hubo un tiempo donde cada quien llegaba a la escuela, llegábamos a la iglesia, cada quien por su lado. Así llegábamos, desde niños. Hoy no. Hoy este es un fenómeno. Pero si los padres no tienen la disciplina de venir,
a buscar a Dios, pues ¿qué será de los hijos? Y por otro lado es que tampoco les hemos enseñado a priorizar las cosas para poner en primer lugar a Dios. Y por otro lado también afecta a la imagen que nosotros tenemos como padres acerca de la iglesia. Si yo llego a mi casa o voy saliendo de la iglesia y voy platicando con mi familia y voy nada más criticando a los hermanos de la iglesia, que los que cantaron, que el que dirigió, que el que... todo, este es un ambiente que crea una confusión en los niños, de tal manera que también se van creando un enfriamiento hacia la iglesia. Rápidamente, hermanos, hay otra figura que influye sobre los hijos, aparte de los padres, y que a veces influye más que los padres y que están todos los días con ellos. ¿Quiénes son? Los maestros. Los maestros como una expresión de la parte educativa, del programa nacional, esto es algo federal, esto es algo del Estado. En estos momentos, la escuela habla con toda claridad, con las palabras más claras acerca de la libertad de género, homosexualidad, aborto y ateísmo. Eso está en los libros. Sí, es cierto, no voy a generalizar. Hay maestros que dicen, no, yo esos temas no los toco. Cuando empezaron los nuevos valores y entre ellos estos, así literal, me invitaron a mí a dar este tipo de temas en la parte de los maestros, porque ellos dijeron, nosotros no vamos a dar eso, no lo vamos a dar. Bueno, pues eso están oyendo los niños. De tal manera que en una situación difícil tomarán decisiones porque ya hay una influencia. Y esto se considera como parte de la educación, y cuando la educación es generalizada, es más aceptada. Y el ateísmo, obviamente. Por lo tanto, si aquí hay maestros, sí, claro que hay maestros. Sí. Hay que saber que estamos, sin darnos cuenta, en medio de un programa y de una filosofía social, de una filosofía cultural, por supuesto, que va en contra de los principios de Dios. Y no podemos sumarnos a las intenciones de alejarlos de Dios. Y en tercer lugar, la iglesia. La falta también de doctrina por parte de la iglesia no nos permite ver, imagínense, lo que acabamos de mencionar, ¿no? Lo del el seminarista que tenía una iglesia de 15 y medio y todos pensaban que tenía 15 adultos y un niño, y él dijo, no, tengo 15 niños y un adulto, porque si ya nomás da la mitad. Pero encontramos que esta doctrina de la que hablé hace un momento, que es la doctrina del pacto y que pone en el centro al niño, entonces, esto lo convierte, por supuesto, en la siguiente, por favor. Hasta ahí. Lo convierte también en un discípulo. ¿Necesitarán nuestros hijos de Dios? A ver, ya les había preguntado en una ocasión y les vuelvo a preguntar. ¿Los hijos o los niños desde que nacen son pecadores, sí o no? Sí. Entonces, ¿necesitan de Dios? Sí. Porque, ¿qué dice la Biblia? Miren, estoy hablando de doctrina. Déjenme ir al catecismo, por favor, el catecismo menor. Y la siguiente. La siguiente. En el catecismo menor tenemos una pregunta que hace referencia a la necesidad de los pequeños. Dice la pregunta 16 del catecismo menor: ¿cayó todo el género humano en la primera transgresión? Y estamos hablando de Adán y Eva. Dice, habiéndose hecho alianza con Adán, no solo para él, sino también para su posteridad,
todo el género humano descendiendo de él, según la generación ordinaria, es decir, padres, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, pecó en él y cayó en él en su primera transgresión. Por lo tanto, los hijos necesitan de Dios desde pequeños. Gracias a Dios por la visión de la escuela bíblica de vacaciones, de verano, porque vamos a llamar a esos pequeños para hablarles acerca de Dios. Por ahí nos mandó, no recuerdo quién nos mandó en el chat de la iglesia que se habían entregado, a unos niños que habían aceptado a Cristo en su corazón. Y miren lo que el Señor Jesucristo dice al final: el que no reciba el reino de los cielos como un niño, pues no va a poder entrar a él. O sea, imagínense, el niño no solamente es la figura central, sino además es el modelo. Imagínense un adulto. ¿Cómo son los niños? Vamos a pensar primero en los niños. ¿Cómo son los niños en este sentido? ¿Quieres aceptar a Jesús? ¿Qué dice? Sí. ¿Quieres alabar a Jesús? Sí. ¿Quieres ir a la iglesia? Sí. ¿De veras? Los niños dicen que sí. Ahora vamos a poner, entonces Jesús dice, así tienen que ser los adultos para entrar al reino de los cielos. Ahora pensemos al adulto. ¿Cómo te llamas? ¿Qué? ¿Tú quién eres? No, mira, pues queremos invitarte a la iglesia. ¿La iglesia para qué o qué? ¿No quisiera ir a la iglesia? No, yo, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Cómo es el adulto? A ver, ¿qué se miran unos a otros? A ver, ¿cómo es el adulto? Prejuicioso, desconfiado, incrédulo, rebelde. Está a la defensiva y a la ofensiva. ¿Qué más? ¿Cómo es el adulto? Amargado, cree que todo lo sabe, autosuficiente. Bueno, son sí los adultos. Ambicioso, codicioso, y todo lo que cabe venoso, mentiroso, piojoso, apestoso. No. Hoy se acaba en oso, por eso les dije, entonces no. Gracias a Dios por el ministerio de educación de la iglesia. Porque tenemos un ministerio de educación, además, que piensa en los niños. Y miren, yo le doy gracias a Dios y todos debemos darle gracias a Dios porque Dios formó a nuestra hermana Connie con ese amor y con esa... ¿Han visto cómo da sus clases la hermana Connie? Se dan ganas de, yo me voy a sentar ahí también. ¿Sí? Porque Dios le dio ese don. Ella es la directora, ella es una pedagoga. Dios la formó para enseñar a los niños. Gracias a Dios por ese ministerio en esta iglesia. Pero hermanos, yo quisiera ir más allá, porque decimos, ok, los niños sí los llevamos al templo, pero el templo ya es nuestra relación con Dios y ya. Le compro su Biblia, lo peino tempranito, lo perfumo, que se baña bien bañadito. No, esa no es la relación con Dios, es solamente una expresión del culto, pero la relación con Dios es de siempre. Y nosotros tenemos por lo menos 2 actividades en casa cuando nosotros no los integramos, hermanos, al devocional. Imagínense, ¿a cuántos les llega el devocional? Levanten su mano. A todos, porque estamos escritos en... Pero ¿y los niños? Pues como no están inscritos en el chat de la iglesia, pues no les llega. ¿Manden? Y no les llega, pues no sé. Pero los padres deberíamos darse. ¿A poco manda devocional, hermano? Me han preguntado. Sí, luego me llega una cancioncita ahí, hermano. Luego el adulto ni siquiera lo toma en cuenta. ¿Ahora se lo va a pasar a su hijo? Pero no los tenemos. Yo sé que nuestros hijos traen su celular, porque ya desde chavito ya saben, ¿no? Ya traen su celular. No trae uno mejor que el de uno. Sí, traigo un iPhone, ¿qué? ¿Cuál es el nuevo? Ya me dieron vuelta. Pero no los tenemos aislados. Porque ellos no se enteran de lo que pasa aquí en la iglesia. Yo creo que sería un buen proyecto integrarlos
a todos los que tengan celular para que les lleguen al grupo del chat de la iglesia, para que se sientan parte de, porque pues es para los adultos. Y sin embargo ahí felicitando a todos y otros, oh, oye, fue tu cumpleaños, sí, pero no me felicité. ¿Cómo no si te felicité? Es que pues a mí no me, como no está, no, mira hija lo que te pusieron, mira hijo, qué felicidades, porque eso sí somos muy emotivos, ¿no? Pero ellos no saben. Otra vez llego y le digo, ¿qué pasó con el mole y el pastel? ¿Qué? ¿De qué? Fue tu cumpleaños. O sea, ni él sabía que habían puesto que había cumplido años. Pues claro, o sea, nos da risa porque es verdad. Pero si no se los digo así, no nos daríamos cuenta que es dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Pero esta es una forma de impedírselos. Hermanos, digamos que el reino de los cielos es como una puerta cerrada con candado, donde el niño quiere entrar, pero el adulto, sin saberlo, tiene la llave y no la usa. La siguiente, por favor. Y en tercer lugar, hermanos, aquí hay una promesa de que el reino, pues es para nuestros hijos, pero me llama mucho la atención la manera en que lo dice. Acompáñenme, por favor, a leer el versículo 16. Léalo, por favor, ustedes. A las 3. 1, 2 y 3. En griego hay diferentes palabras para los niños. Y una de ellas es paidia. De ahí viene pediatra. Porque ¿qué hace el pediatra? Cuida a los niños, es el doctor de los niños. Sí, aquí tenemos un pediatra, su hermano David. Pero niño en singular también está, como hijo está la palabra tecnon. La palabra que usa Jesús es brefos. Son bebés de brazos y son bebés que están todavía en el vientre. Esa es palabra que se aplica para ellos. Esto me hace pensar, hermanos, cómo el bebé desde el vientre, Jesús los considera como, pues que de ellos es el reino de los cielos. Desde el vientre. Claro, sabemos que ahora la nueva biología le da cierto valor a las etapas del desarrollo para permitir hasta cierto tiempo el aborto, porque no son considerados sufrientes. Brefos entonces se refiere a los bebés cuando dice, dejad a los bebés venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y ahora sí el versículo 17, ¿cómo dice? De cierto digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Ahora utiliza la palabra niños en general. Ahora en la frase, porque de tales es el reino de los cielos, es una declaración porque no habla de un futuro, porque de los tales será el reino de los cielos, porque los niños van a ser los primeros. No, prácticamente dice, ya es. En griego también es un presente y es un presente continuo. Esto significa que nuestros hijos ya experimentan la gracia, la comunión. Yo creo que por eso los niños son diferentes. Sí, yo no sé qué nos pasó. Yo de chiquito era bonito, obediente.
Mi mamá decía cosas buenas de mí. Cuando llegaba el pastor, ¿cómo se portan sus hijos, hermana? Oh, pues mi hijo, mi hermano Martín, oh, ese es bien rebelde. Y Elsa también. Pero José Luis se porta re bien. Y yo decía, porque no me conoce, mi mamá. Bueno, por si me ve mi mamá así, ya sé que me conoces, ¿no? Pero los niños son diferentes al adulto. Diferentes. Diferentes. Porque ellos tienen otras características que Jesús remarca, que no las tenemos los adultos y que necesitamos apropiarnos de ellas. En otras palabras, podemos entender así, miren, vean el versículo 17, léalo otra vez por favor, ¿cómo dice? De cierto digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Habla de futuro. O sea, los niños ya están, porque es de ellos el reino de los cielos. Ahora, ¿ustedes quieren entrar? Tienen que ser como ellos. Y nosotros pensando que somos la iglesia, ¿y cuántos miembros somos? Ay, pues entonces pensamos en adulto y tantos niños. Y resulta que el Evangelio nos dice que nosotros, a ver, pero tienes que ser como un niño. Ahora resulta que ellos ya están, siempre han estado. Es su lugar, es el reino de los cielos, es para ellos. Y nosotros debemos ser como ellos, no ellos como nosotros. Ojalá que mi hijo cuando sea grande, no sea parte del evangelio, así como yo que vengo a la iglesia. Qué bueno que no vaya a ser como tú, porque tú tienes que ser como él. ¿Se dan cuenta de esto? Si uno piensa, no, y mis hijos que cuando sean grandes, que no se aparten. No, es al revés. Tú tienes que ser como él. A ver, ¿cómo está eso? Si yo voy a la iglesia, tengo una Biblia Thompson, muy bonita, con colores, y llevo un himnario, canto en el coro, predico, soy anciano. ¿Cómo que yo no? No, pues el requisito, dice Jesús, el que quiere entrar al reino de los cielos, tiene que ser como un niño. Contrario, fíjense aquí, déjenme invertir un poquito la psicología, porque la psicología dice que nosotros somos como nuestros padres. En cierta manera, pues porque somos resultado de un ambiente, de una formación y de la imitación. Pero para entrar al reino de los cielos, imagínense, ahí viene la fila a entrar al reino de los cielos. Y entran los niños corriendo, como cuando entran a la escuela bíblica o cuando entran a su salón de clases, ¿no? Y ahí venimos nosotros, sí, como si trajéramos nuestra pelota, nuestra muñequita. Tienes que ser como un niño. Hay una alabanza que dice así, tienes que ser un niño para ir al cielo. Porque de la boca de los que maman fundaste la fortaleza, dice el Salmo. De los niños, de los pequeños. O sea, resulta, hermanos, que el reino de los cielos lo vemos todos los días en nuestros hijos mugrosos, mocosos, cochinos, todo como son. Así es el reino de los cielos. Y que nosotros que nos creemos que ya estamos bien alineados, simplemente, hermanos, no podemos dar un paso al reino de los cielos si no somos como ellos. ¿Cómo ven? Porque los adultos ya decimos, ya, pórtate como un adulto, ya no eres niño. Eso dice parte de la sociedad, ¿no? Que te ríes de todo, pues pareces niño. Pues resulta que si no adoptamos características como la humildad, como la voluntad, como la fe y como ese espíritu natural de los niños, pues simplemente no podemos entrar al reino de los cielos. Hay una escena en Titanic, ¿se acuerdan de la película de Titanic?
¿Sí? ¿Quién la vio? Titanic. Ajá. ¿Quién lloró con ella? Ay, no me recuerde, porque Jack se ahogó. Bueno, ya salió en otra película, Eh, Resulta que el con el que se iba a casar Rose, ¿se acuerdan de Rose? Sí, se iba a casar. Entonces, ese hombre, para poder subirse a una de los botes salvavidas, agarró a una niña y dice, soy lo único que tiene. Ándale pues, pásale. Porque los niños van primero. Bendito principio, primero los niños. Primero los niños. Porque los niños resulta que lo tienen todo, hasta el reino de los cielos. Y nosotros si queremos ser, hermanos, si queremos entrar al reino de los cielos, claro que queremos entrar al reino de los cielos, pues tenemos que ser como ellos. Hay que hablar bien de nuestros hijos, hermanos. Hay que hablar bien de nuestros hijos. Tenemos un caso en la Biblia, ¿recuerdan cuando Dios le dice a Samuel, Samuel, ve a ungir al próximo rey? Ve a la casa de Isaí, ahí uno de sus hijos va a ser el rey. Pero no te fíes tanto por lo que ves, porque yo veo el corazón. Y entonces pues pasa el hijo mayor y no, le dice Dios, no, no, este tampoco. Y le dice, le dice a Isaí, ¿no tienes otro hijo? Ah, sí, pero si anda en el campo. Eso, tráetelo. Y le dice Dios, úngelo. Nosotros como padres, yo no sé qué criterios, más o menos tengo idea. Soy papá también. ¿Con qué criterio medimos el comportamiento de nuestros hijos? Pero hay quienes hablan mal de sus hijos. ¿De veras? Hay quienes hablan mal de sus hijos. En una ocasión vino un joven que yo no me quedo en ninguna escuela. Siento que soy un inútil. Trabajando con él en el consultorio, resulta que su papá le decía de niño, pues eres un inútil. Entonces ya él sale a la vida, intenta y no puede. La fuerza se le negó. Y solamente puede ser un enojo por parte de los padres, pero a veces hacemos los padres diferencias con los hijos. Porque tenemos el hijo consentido, ¿sí o no? No, porque están los hijos. No. Bueno, dicen los libros, yo solamente repito lo que dicen los libros. Y a veces en el trato se nota, ¿no? Pero los hijos se están formando también en la manera en que nosotros pensamos de ellos y hablamos de ellos y nos expresamos de ellos. Hay que hablar bien de nuestros hijos. Hay que hablar bien, hay que hablarles en amor, hay que hablarles palabras de fuerza, hay que darles seguridad, hay que darles ese honor que merecen, porque ellos ya están en el reino. Imagínense que nos dieran nuestros hijos, no, pues échale ganas, papá, porque mira, pues así como vas, quién sabe, mira, yo ya la hice, Jesús dijo que yo ya estoy acá. Piensa en un árbol fuerte. Sus ramas no crecieron de la noche a la mañana, así se cultiva la fe de los hijos. Con fidelidad diaria. Padres, maestros, iglesia, abracemos la visión de Dios. Él quiere, Él se preocupa no solamente por el alma, sino también por el linaje. La última, por favor. Bueno, ¿cómo ves a tus hijos? La siguiente. Termino con esto. El corazón del evangelio, hermanos, que nos quede claro, no está en los adultos, está en los niños.
El corazón del Evangelio está en el llamado de Cristo a la familia completa. No los dejemos a un lado. No se trata de una fe individualista, sino de una fe que se hereda, una fe vivida, una fe compartida. Cuando Jesús dice, dejadlos venir a mí y no se los impidáis, eso además nos compromete. Nuestro deber como padres es dirigirlos, motivarlos, empujarlos a que vivan para Dios. ¿Les estamos dejando venir libremente a Cristo o les estamos impidiendo? Peor, los amoldamos al ritmo en que nosotros vamos. Si somos negligentes, seremos responsables. No podemos ser apáticos con una falta de pasión. No esperes a que el hijo llegue a una crisis para decirle, ven a Cristo. No esperes a que se alejen para que entonces ores por ellos. La fe se siente, se siembra ahora y se cosecha en la generación. Padre, madre, líder, abuelo, abuela, enseñemos la fe. Contémosle nuestro testimonio, lo que Dios ha hecho con nosotros. Oremos con ellos, oremos por ellos, leamos con ellos la Biblia y otros libros que también sirven para la formación de su carácter y la fe. Vivamos con ellos el reino, porque ellos de ese reino y están viviendo el reino. Dejemos que Jesús haga lo suyo, porque lo que Él hace es atraerlos y bendecirlos. Pongámonos de pie. Oremos. Señor Jesús, gracias porque al darnos a los hijos, nos das una responsabilidad. Y Señor, que los que ya hemos formado a los hijos y han crecido, guíalos. Los que están, Señor, en esa formación, ahora los nietos, Señor, guíanos. Porque se requiere más que sabiduría, convicción. Convicción de lo que representan en nuestras manos. Que, Señor, no se pierdan nuestros hijos por nosotros como padres, por nosotros como maestros o por nosotros como iglesia, sino que al contrario, nos acerquemos a ti. Bendice a los niños, a todos los niños, a todos los niños. A tu pueblo, Señor, por la manera en que tú los atraes a ti, por la forma en que tú los bendices. Por eso es que su sonrisa, Señor, nos seduce y su ternura, Señor, nos conmueve, porque algo tienen en ellos que nosotros ya no tenemos. Pero en nombre de Jesús, ayúdanos a regresar, porque aun Jesús, tú le dijiste a Nicodemo, pues hay que volver a entrar para volver a nacer, porque ahora somos nacidos por el Espíritu Santo. Que los que estamos aquí, hoy que escuchamos este mensaje, sepamos que la iglesia son ellos y nosotros somos secundarios. Ayúdanos a ser como niños, porque aunque yo puedo imaginar que es la humildad, la ternura, la sensibilidad, la alegría, puede que no lo sea, tú sí lo sabes. Por eso, Señor, forma en nosotros aquello que necesitamos para estar en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús.